Hola, bienvenidos a un episodio más de La Vida en Montessori. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos como invitado a Gerardo Mendive, un especialista en educación, en la vida. El día de ayer tuvimos una conferencia contigo que en lo personal me voló la cabeza y no pude dormir porque todo el día estuvo lleno de pensamientos. Realmente me cambió el paradigma de muchas cosas. Y por eso me gustaría que pudieras compartirnos algo de lo que fue ayer esta conferencia que desde el título creo que ya dice mucho, Gerardo, perdidos y orientados en este laberinto del mundo actual. Y como papás creo que también vamos a sentirnos muy identificados porque, bueno, yo en lo personal así me siento perdido y orientado al mismo tiempo con esta sobrecarga de información, de metas por cumplir, cosas que hay que ir marcando como si fuera un checklist de vida. Pues bienvenido, ¿cómo estás, Gerardo? Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un gusto enorme estar aquí en León y agradezco enormemente la invitación de Gaby para venir a compartir estos días con ustedes. Dos aclaraciones de inicio. Yo no soy especialista. Ok, me parece muy bien. Es más, yo no tengo hijos, así que como en el caso de ayer, que era una plática básicamente para padres de familia, yo no puedo decir qué tienen que hacer. Al revés, mi respeto y mi admiración a quienes toman esa decisión que no tiene reversa, que es una decisión amorosa de tener hijas e hijos y que es de las cosas más hermosas de la vida. Entonces, mi respeto y mi admiración. Dicho esto, de lo que sí voy a hablar es de lo que yo veo en las escuelas, observo con las niñas y niños, observo adolescentes, me cuentan las madres y los padres, me cuentan mis colegas maestros. Todo esto me permite hacer una composición de qué nos está sucediendo. Entonces, te ofrezco una disculpa porque haya sido tan mala mi plática que te dio insomnio. Pero bueno, a veces sucede eso. No, hablando en serio, yo creo que a veces, no insomnio, pero apretar el botón de pausa en la vida sí es importante. Es decir, a veces tenemos un ritmo muy acelerado de vida por obligaciones que se entienden, laborales, sociales, culturales, pero a veces somos un poco sin querer como el hámster, que está en la ruedita, en la ruedita, en la ruedita. Sí, pero en algún momento hay que parar y preguntarse hacia dónde estoy yendo. Entonces, tal vez el tema que eligieron para la plática de ayer, que precisamente lo he llamado perdidos y orientados en este laberinto del mundo actual, es pensar que hay aspectos del mundo de hoy que son una maravilla. Realmente ha sido un regalo vivir en esta época. Por ejemplo, el lugar que tienen las niñas, que nunca lo han tenido en la historia, como hoy. Con esto no estoy diciendo que ya llegamos a la tierra prometida, no, nos falta muchísimo, pero se han dado pasos. Hace unos años, cuando uno decía junta para padres, recuerdo que me decían, no, mira que acá en México, junta para padres quiere decir junta para madres. Ya. Porque la educación es un asunto de viejas, hasta Sí, despectivamente. claro. Sí. Ayer teníamos en forma presencial y a distancia muchos varones. ¿Ya llegamos? No, nos falta, pero venimos dando pasos esenciales. Tercera cuestión, del sexo antes no se hablaba. Germán Dehesa decía, yo nací antes que el sexo se inventara, porque ni en mi casa ni en la escuela jamás me hablaron de eso. Hoy día vamos de gane. ¿Es un tema que tenemos respeto? Ah, claro que sí, porque es un tema para tener respeto y por eso ustedes invitan de vez en cuando a especialistas sobre el tema. Pero ya no es un tema tabú, del que no hablábamos, que nos costó carísimo a quienes somos personas ya grandes, digamos, por decirlo menos. La tecnología. La tecnología tiene exceso, estoy de acuerdo, pero ha sido un avance para la humanidad impactante. Bueno, como estos y otros puntos, hay muchos. Esto es lo que yo llamaría el viento a favor en la educación. Lo que nos ayuda, Sí. lo que tenemos que agradecer. Pero junto con esto hay amenazas,
hay riesgos, hay retos. Entonces en la primera parte de la plática ayer hablamos de esos retos. ¿De en qué me parece que estamos perdidos? ¿A mí, Gerardo Mendive? No a mí. Yo lo que hago es leer. Leo a varios autores y lo que hago es una ensalada con opiniones de otros autores. ¿Y en qué piensan que estamos perdidos? Y yo comparto. Bueno, primero, en cómo medimos la riqueza en nuestros países. Y por eso traía esta cita de Robert Kennedy, tan famosa, donde en 1968 él dice que el Producto Interno Bruto, con lo que medimos la riqueza de nuestros países, mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Y en el Producto Interno Bruto no entra la calidad de nuestra poesía, sí, la compasión, la solidaridad, la estabilidad de nuestros matrimonios. No, todo eso no entra. Pero sí entra el valor de cuando destruimos nuestros montes y nuestros bosques, cuando contaminamos nuestros mares. Bueno, hace 50 años entonces Robert Kennedy, y ojo, no estoy hablando de una figura radical, no, era candidato a presidente de los Estados Unidos. Ya había encendido las alarmas, preguntando a los señores, señoras, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué entendemos por desarrollo? Bueno, también hablábamos ayer de algo que Germán Dehesa, este maravilloso escritor mexicano, irónicamente llama los autohechos. Sí. En este mundo tan individualista, algunos de nosotros tenemos el discurso de yo me lo gané todo. Lo que yo he logrado en mi vida, todo me lo debo a mí. También habíamos hablado de alguna forma de esta exposición a las redes. Sí. De tener que demostrar permanentemente nuestra felicidad ante los demás. Y entonces subir fotos de yo comiendo en tal lugar, yo en tal playa, yo en tal destino turístico. Es lindo compartir donde uno está, pero cuando esto se vuelve excesivo es un tanto sospechoso. Y así identificamos varios puntos. Y en la segunda parte de la plática hablamos de estar orientados, es decir, cómo dentro de este mismo mundo hay gente que encuentra pequeños caminitos. Entonces, respecto al tema, por ejemplo, de los autohechos, Germán Dehesa mismo contestaba, no, yo no me debo todo a mí mismo. Yo le debo mucho en la vida al misterio, porque la vida sigue siendo un misterio en muchas cosas. Le debo mucho a la genética, si uno nace sano o uno nace con problemas severos. Le debo mucho a mi familia, a mis amigos, decía él, que en México además sentimos que la palabra amigo es insuficiente, decía Dehesa. Y hablamos de cuate, porque cuate es el hermano gemelo. Sí. Y entonces él decía, ¿qué es eso de hablar de que yo me hice a mí mismo? No. Yo recibí regalos de la vida. Ojo, lo que sí hice, comentaba Dehesa, es tratar de hacer mi mayor esfuerzo para aprovecharlos. Eso sí. Y eso sí hay que reconocerlo. Pero de pasar de ahí a sentir que uno se hace a sí mismo es un poco patético. Y un último punto, para seguir con el diálogo, para no hablar yo solo. Una cosa es educar en la autoestima, que es tan importante, que cada niña, que cada niño, que cada adolescente, que cada uno de nosotros como adultos se sienta valioso, digno, capaz de ser respetado por los demás y respetar a los otros. Y otra cosa es que en el mundo de hoy hemos confundido eso a veces en sentirnos superiores. Sí. Y ahí hay una delgada línea entre lo que es autoestima y sentirse superior a otros. Entonces, de todo esto estuvimos platicando ayer, no sé si es como resumen más o menos inicial, nos sirve. A mí me encantó eso, y algo que también se me quedó muy grabado ayer fue los actos de rebeldía, que antes eran actos en sí de rebeldía, y que hoy también responde a una necesidad de mercado, de social, de hacerte el rebelde. Hoy ser punk pues ya no es ser punk como antes. Entonces, en este mismo orden, también creo que este mismo ejercicio de diálogos largos, porque hoy nos dicen que nuestra atención es mínima, que necesitamos contenidos de 20 segundos,
también estos actos son para mí rebeldes, es decir, vamos a tener una conversación larga, vamos a prestar atención a lo que está diciendo el otro. Creo que son nuevos actos de rebeldía los que hay que empezar a inculcar, como el escuchar, como el tener algo que decir, el cuestionar completamente todo. Hoy para ti, ¿qué sería un acto de rebeldía que hace falta? Qué bueno que lo señalas, porque nunca lo había pensado de esta manera. Pero ¿cuáles serían rebeldías, por ejemplo, en las cuales yo hoy me afiliaría? Y la rebeldía a que el mercado no decida cómo va a ser mi vida. Sí. Esa para mí es la primera rebeldía. Yo quiero vivir mi vida de acuerdo a mis convicciones, con influencia, escuchando, por supuesto que sí, no dándole la espalda al mundo de hoy. Pero que el mercado no decida cómo tiene que ser mi felicidad. No decida qué ropa de marca tengo que usar yo para demostrarle a los demás que soy triunfador. O qué marca de carro tengo que tener o a qué destino debía haber ido. Gerardo, perdón. ¿Y cómo inculcar a nuestros adolescentes, a nuestros niños en esta línea? Bueno, buenísimo. Yo creo que ahí hay que educar en y para la libertad. Y entonces con los adolescentes hay que ser, me parece, muy lúcidos, muy inteligentes, para invitarlos a pensar, no demostrarles, pero invitarles a pensar que hay ciertas cosas que navegan con bandera de libertad que son profundas esclavitudes. Wow. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la drogadicción. Entonces, aparentemente el acto de drogarme es un acto de libertad. Entonces yo elijo drogarme. Sí, pero en definitiva, a través de esa droga, por un lado, estoy renunciando a mi capacidad de vivir en el mundo real y entonces entro en lo que Huxley llamaba la felicidad química o las vacaciones químicas. Y segundo, estoy formando parte de un mercado que se está enriqueciendo con mi adicción. Tercero, que la palabra adicción, según dicen los que saben, viene del griego y significa esclavo. Entonces, bueno, cuando uno está con adolescentes que son muy lúcidos, muy críticos, que no les gusta que le bailen su libertad, si uno encuentra caminos para que ellos se cuestionen estas cosas, a sus edades, ojo, no estoy diciendo presentar esto a un niño que no tiene necesidad. Claro. No, en sus momentos, bueno, es interesante. Enseñarles que el conocimiento, hablando de forma de rebeldía, que el conocimiento es una forma de rebeldía, que la sabiduría es una forma de rebeldía, que el tener una disciplina en lo que te gusta es una forma de rebelarte. ¿Rebelarte frente a qué? A la mediocridad. Wow, sí. Rebelarte frente a la pobreza. Y ahí me da miedo caer un poco en el chantaje emocional, pero no es lo mío. Pero a veces yo creo que los adultos tendríamos que hacer una disculpa pública frente a los adolescentes y a los niños por el mundo que les estamos dejando. Claro. Entonces, en este sentido, sintetizo. Octavio Paz decía, el maestro Octavio Paz decía que la libertad es ese instante mágico en que tienes que decidir entre dos monosílabos, sí o no. Y nosotros como adultos lo sabemos, vamos a no ser hipócritas. ¿Cuántas veces terminamos diciendo sí a algo que queríamos decir que no? Claro. Y lo hicimos o por presión social, o por inseguridad personal, o por miedos y temores, o por necesidad de que nos acepten los otros. Bueno, si vamos juntando estos conceptos, autoestima, defensa de la libertad, los adolescentes van aprendiendo que no hay que pagar cualquier precio para ser aceptado. Y que a veces hay que tener la fuerza para decir no. Entonces, cuando hoy hacemos pilates, y qué bueno mantener nuestro cuerpo lo mejor que podamos, no nos olvidemos que también hay que hacer pilates con la voluntad, con la autodisciplina, con que no te acostumbres a que si quieres algo, te lo van a dar envuelto para regalo. Tienes que esforzarte, tienes que ganártelo. Una vez más el maestro Octavio Paz decía,
hay que soñar con las manos. ¿Tienes un sueño? ¿Tienes un proyecto? Ponte a trabajar por él. Ponte a chambear por él. Y hoy a veces me parece, por lo que me cuentan los papás, ojo, insisto una vez más, no tengo hijos, yo no puedo decirle a nadie que haga. Es más, yo no vendo nada. Yo no vengo a decir, miren que yo tengo un método, cómprenme lo que ustedes lo siguen y les resuelvo la vida. No, yo no les vendo nada. Pero sí creo que rebeldía es un acto de repensar lo que estamos haciendo. Para que aquello que estamos haciendo bien, sigamos, persistamos, insistimos en eso. Pero aquello donde nos estamos dando cuenta que estamos equivocados, reaccionemos pronto. Y termino con esto para que sigamos el diálogo, sí, porque si no me aburro de escucharme a mí mismo. Pero tú decías hace un rato, ayer nos invitaste a que las cosas no tienen que ser instantáneas, no tiene que ser todo de atención corta, que a veces hay que dedicarle tiempo. Sí, pero tampoco tenerle miedo a las cosas que son cortitas. Y aquí les va una. Y cuidado porque es desagradable. Esto lo cuenta Matthew y dice, ¿usted ha pasado alguna vez por un baño público maloliente? Por suerte hay baños públicos impecables, pero a veces hay baños públicos insoportables. Sí. Bueno, imagínese que usted pasa por un baño público maloliente y ¿usted qué dice? ¿Yo qué digo? Nos tapamos la nariz y decimos, acá jamás entraría. Pero dice Matthew, imagínese un segundo escenario. Usted pasa por ese baño nauseabundo, pero usted está mal de la panza. La vida no le da la libertad si entra o no entra, y usted y yo tenemos que entrar. Con lo cual, tapándonos la nariz, vamos para adentro. Y dice el autor, imagínense un tercer escenario, que no solo tuvimos que entrar, sino que por yo avisé que era desagradable ejemplo, pero muy claro, que por desacomodos estomacales tuvimos que permanecer 10 minutos ahí adentro. Cuando salimos del baño, entra alguien que se cruza con nosotros y dice, ¡qué olor horrible! Y nuestra respuesta es, ¿mal olor? ¿Cuál? Porque ya no lo sentimos. Sí, claro. Entonces, en este relato corto, al cual no le tengo miedo, Matthew nos está diciendo que el ser humano tiene la capacidad del acostumbramiento, que por un lado es una maravilla, pero por el otro lado es peligrosa. Y hay situaciones donde nuestra vida empieza a oler mal y hay que reaccionar pronto. Y si no reaccionamos, al tiempo el mal olor ya no lo sentimos. Y creo que hoy hay muchos ejemplos sociales de esto. Te mueres en vida acostumbrándote a algo así, ¿no? Es como morirse en vida. Nos decías ayer en una plática que cuando ya te acostumbras, ya es como, ya te estancas. O sea, hay siempre que estar evolucionando, hay que estar, ahorita veíamos un niño con esta capacidad de asombro, viendo una hormiga, viendo una piedra, caminando, siguiendo una paloma. Tener esos ojos de niño siempre, estar evolucionando y no acostumbrarse a lo maravilloso de tener un árbol en tu casa, una manzana, tener comida, una cama, estar valorando. Fundamental lo que estás diciendo, porque claro, cuando uno se acostumbra, por ejemplo, a situaciones sociales que jamás nos debimos de haber acostumbrado, hay que pagar un precio. Sí, a la pobreza te acostumbras. A la pobreza, a la violencia, a la corrupción, exacto, a la injusticia, a la impunidad, al desastre ecológico. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a eso? Sí, claro. Oye, Gerardo. Entonces, perdón, una cosita más. Sí, claro. Hablando de rebeldía, precisamente esa, ahí tenemos otra rebeldía. Sí. Evitar que nuestros ojos le llegue la rutina de la costumbre. Lo que un autor llamaba las telarañas de la rutina, Korsak. Procurar a que esos ojos de niño